una casa donde Jesús se le apareció a sus discípulos. En una casa sanó a la suegra de Pedro y a muchos enfermos más. Fue en una casa enseñando acerca del reino cuando unos amigos trajeron a un paralítico y lo bajaron por el techo para que él lo sanara. Fue en la casa de Mateo que tuvo una cena de celebración. En la casa de Jairo resucitó a su hijita. Fue a la casa de su padre donde volvió el hijo pródigo a reconciliarse. Fue en la casa de Lázaro, Marta y María, donde Jesús tuvo una cena en donde María le ungió los pies con un perfume caro y la fragancia llenó la casa. A Jesús le gustaba estar con sus amigos en las casas. Fue en una de esas cenas que otra mujer lavó sus pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Ella era a la que mucho se le perdonó y por lo tanto amó mucho. Estando en la casa de un fariseo, en un día de reposo sanó a un hombre hidrópico. Y allí también en esa casa enseñó acerca de la humildad y de no acaparar los primeros lugares. Se encontró con un cobrador de impuestos en la calle. Pero se fueron a cenar a la casa de Zaqueo y allí Jesús proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa. A Jesús le gustaba estar en las casas de sus amigos. Fue en una casa durante una fiesta de bodas que convirtió el agua en vino. Fue en una casa en donde conversó con Nicodemo hasta altas horas de la noche acerca del reino de los cielos. Fue en una casa donde cenó por última vez con sus discípulos. Fue en una casa que les lavó los pies. Después de resucitar, entró a una casa en la aldea de Maús con sus discípulos para abrirle los ojos al partir el pan. Esa misma noche se les apareció en Jerusalén, en la casa donde los discípulos estaban reunidos. Allí comió pescado con ellos. A la semana siguiente volvió a visitar la misma casa para conversar en forma especial, esta vez con Tomás. 40 días después de resucitado, volvió a la casa de su padre, no sin antes prometer que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. 10 días después descendió el Espíritu de poder de lo alto. Adivinen dónde estaban reunidos los apóstoles. En una casa. De ahí en adelante las reuniones de los cristianos se realizaban en sus casas. Si bien es cierto, subían al templo judío a adorar a Dios y a orar, y sus reuniones íntimas para recordar a Jesús y participar de la Santa Cena, el partir el pan, lo hacían en las casas. El libro de los Hechos y las cartas apostólicas nos hablan de las iglesias en casa. No tenían edificios, no tenían templos, ni auditorio como los tenemos hoy en día. A Jesús le gustaba estar en las casas y sus discípulos lo imitan hasta el día de hoy. ¿Estás tú como discípulo de Cristo reuniéndote en una casa con otros discípulos del Señor para orar, estudiar, amar, partir el pan y edificarte en la fe? Yo sé que me dirás que estamos en pandemia y no es fácil. Agradecemos a Dios por las reuniones virtuales, que desde nuestras casas podemos unirnos a los demás en otras casas con los creyentes y así formamos la iglesia de Cristo. Pero prepárate, cuando termine la peste no habrá excusa para participar en las reuniones de la iglesia en las casas. Allí haremos presente de una manera potente al Cristo resucitado, que le encanta habitarnos y habitar las casas en donde nos reunimos. Y esto seguiremos haciendo, como dijo el Señor en esa parábola, que invitó a medio mundo a su fiesta y dijo: quiero que se llene mi casa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el misterio pascual has establecido el nuevo pacto de la reconciliación, concede a todos los que nacen de nuevo en la comunión del cuerpo de Cristo, que manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.